Vamos, atención jubilados, pensionados, atención todo lo que tengan familiares con fallos. Vamos a dialogar una vez más con el abogado previsional, que es tan claro, especialista en jubilados, en jubilaciones, el doctor Cristian D'Alessandro. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, gracias por atendernos una vez más. No, Jorge, un placer escucharlo. Un saludo a los oyentes. Gracias, gracias. Bueno, hay versiones de que habría un fallo de la Corte que busca garantizar un piso, es decir, la tasa de sustitución, en vez de 72%, el gobierno la querría llevar al 60%, pero se habla de un fallo que garantizaría el piso de 70%. ¿Qué sabe de esto, doctor? ¿Qué es lo que se rumorea? Bueno, a ver, hay que aclarar un punto clave. La Corte tiene para definir en estos meses, en este tiempo, varios fallos en favor o en contra de los jubilados. Varios fallos, digo, que son esenciales. Uno, la reforma previsional y qué hacen con el 9% que en el empalme de fórmula de la del año pasado, que existió hasta el año pasado, y marzo de este año, a los jubilados le robaron casi el 9%, y que ya la justicia de primera instancia y de segunda instancia le dieron la razón a los jubilados. Tiene que resolver la Corte el problema de los atrapados por la FJP. Todavía hay 300.000 argentinos que no son considerados jubilados y que cobran en el país actualmente 400, 500, 1.000 pesos por mes como mucho, en concepto de una renta vitalicia. El tema de ganancias para los jubilados, si es justo o no, si es merecido o no, que los jubilados cobren, se les descuenten o no ganancias. Y una de las más importantes también es qué va a pasar con el índice de actualización. Recordemos que con la ley de reparación histórica y ese ofrecimiento a los jubilados, el gobierno cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones, del haber y del cálculo de las jubilaciones. ¿Qué dijo? Bueno, en vez de aplicarse lo que venía haciéndose en los fallos judiciales para aquellos que hiciesen juicios, que es mucho más importante el incremento, le vamos a aplicar lo de la reparación histórica, o sea, le podan el 70% promedio de un sueldo. Y ahora se sumó este último fallo, que es el que usted hablaba, que es de la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el haber que cobra el jubilado de un día para el otro, es decir, cuando pasó de trabajador a jubilado. Actualmente, Jorge, el jubilado cobra el 50% promedio y en bruto de lo que cobraba en actividad, o sea, le ponen el 50%. Esta es la realidad, más allá de lo que digan, es lo que le pasa al jubilado en la actualidad. 45, 50%, pero vamos a poner, y cero más optimista, 50%. En bruto, siempre hablamos del bruto, del sueldo en bruto y remunerativo. Eso es lo que pasa hoy, o sea, hoy, desde el año 1994, fecha en que se modificó la ley de jubilaciones, que apareció en la FJP, de ese momento a hoy, los jubilados cobran 50% al momento que, valga la redundancia, toman su jubilación. ¿Qué dijo la justicia días pasados? Bueno, que los jubilados un jubilado, en este caso un jubilado concreto, no puede cobrar menos del 70% de sueldo en actividad. Esto no es inventar la pólvora, Esto es lo que teníamos en la Argentina hasta antes del año 1994. Todo jubilado cobraba el 70% de su remuneración en concepto de trabajador. Cuando vino la reforma previsional en el 94, le borraron el plumón los salarios de cada uno de los jubilados y pensionados, y hoy la justicia en segunda instancia, en un fallo ejemplar, muy bien estudiado, muy bien fundado, con una naturalidad en la expresión, pero muy político en favor de los jubilados. Y no es para decir una cosa, ¿no? Para alertar. Qué casualidad que días antes la composición de la Corte, no la composición, el dueño de la Corte, la cabeza de la Corte, cambió. Entonces, en este fallo novedoso, importante y muy bien fundado, yo creo, y esta es mi apreciación personal, la Cámara de Seguridad Social
la Sala 2 dijo, momentito, nosotros no nos parecemos a la Corte Suprema de Justicia, ahora le vamos a tirar la pelota a ellos para que resuelvan en favor o en contra de nuestros adultos mayores. Y eso es lo que se tiene que venir en estos últimos tiempos, que en realidad, Jorge, la Corte no tiene plazo para resolver. Ah, claro, claro. Como siempre, sí, va a quedar ahí flotando. Dicen que habrá leído los fin de semana las especulaciones que hay en negociación que estaría haciendo el gobierno con Rosenkrantz, el titular de la Corte, el flamante titular de la Corte que va a asumir ahora el primero, sería que haya un fallo, pero no erga omnes, sino que sea específico para cada caso en particular, rompiendo con ese esquema. No sé si unos puede Claro, en realidad cuando la Corte da un fallo, siempre sienta precedente. No erga omnes, sino no es erga omnes, claro, sino, por ejemplo, el caso Madaro, para los que más se acuerdan de los juicios de reajuste, largó su dictamen o su fallo para el señor Madaro, cuando fue el caso de Chocobar, otro reajuste allá en la década de los 90, la Corte largó el fallo para Chocobar, y después, por efecto de sentar jurisprudencia y una doctrina nueva, todos los jubilados inician un juicio para reclamar sobre esa doctrina. En el famoso fallo Madaro, la Corte en su momento le tiró la pelota al Congreso Nacional diciendo, momentito, nosotros ya estamos cansados de tener que fallar en favor de los jubilados, hagan algo para que esto ya no lo tengamos la pelota nosotros, sino la tengan ustedes, y ahí se creó la ley de movilidad para los jubilados que rigió hasta el año pasado, con los 2 aumentos semestrales y con una fórmula de movilidad que hasta ese momento del año 2008 no existía. Entonces, en ese contexto la Corte podría pedirle al Congreso, siéntense a laburen y hagan algo en favor de los jubilados. En este caso, no sé cómo va a ser la negociación. Lo importante es que la Corte dé un guiño a los jubilados en todos estos planteos que yo le di que tiene que dar. Ahora, si la Corte resuelve en contra de los jubilados, y mamita querida, agarrémonos, porque después, ¿quién lo paga? El gobierno. No le van a pagar a nadie, a todo el mundo le van a descontar ganancias, y las jubilaciones y pensiones en Argentina se van a licuar de tal forma que Norma Pla reclamaría un poroto, porque la verdad que si Norma Pla estaba reclamando que de $150 pase su jubilación a 450, hoy prácticamente la jubilación mínima está en $220. Si seguimos así, la jubilación va a quedar en menos de $100. Sí, claro, o sea, claro. Y si le van a seguir podando, Norma Pla va a quedar en un poroto en su reclamo. Es cierto, doctor, también otra de las cosas que se está comentando, que la pérdida de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es tremendo, que ha superado ya los 17.000 millones 600 millones. ¿Cómo? 17.600 millones ha perdido el fondo de todos nosotros. 17.600 millones ha perdido el fondo de todos nosotros. Y eso es prácticamente perder nuestro futuro. ¿Eso es con esta administración o esto viene de antes? Porque se acuerda que antes siempre decía, se roban la plata de los jubilados, era el gobierno contra el gobierno anterior. El gobierno anterior, al contrario, con el gobierno anterior y la estatización, mal llamada estatización, la unificación del sistema previsional y la eliminación de las AFJP, se duplicó, se multiplicó por fortuna el fondo de todos nosotros. Con este gobierno, en dólares se está perdiendo 17.600 millones, y lo cierto es que peligra lo que ya tienen los jubilados, que ya vienen muy mal, peligran nuestras jubilaciones. De hecho, ni usted ni yo prácticamente vamos a tener jubilaciones ni siquiera dignas, o sea, no vamos a tener nada si esto peligra de tal forma que hay que decirle a la gente que uno no quiere ser el agorero y que uno quiere ser el que lleve la mala noticia. Hay que decirle no al jubilado que ya sabe lo que está pasando, porque quién mejor sabe lo que le está pasando en su bolsillo al jubilado. Ahora,
el tachero, el que está ahora escuchando el negocio mientras se prepara para el paro, la realidad es que el que se va a jubilar prácticamente no va a tener jubilación, la va a tener y va a ser tan poca, tan pobre como los 300.000 argentinos que se quedaron atrapados por la SJP, como le dije recién, y que cobran 500, 1.000 pesos, como mucho, 2.000 pesos por mes en concepto de una renta vitalicia. Imagínense si vuelven las SJP, que hoy tenemos 300.000 invisibilizados sociales, lo que pasaría si vuelve la SJP, le tendríamos por millones. Todos cobraríamos esa miseria, esa indignidad. Sí, se habla de que en el acuerdo con el fondo, Nicolás Dujovne en el Congreso el otro día tuvo que blanquear que el fondo estaría solicitando que se utilicen ya no gastos corrientes, sino que se use el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar las jubilaciones. Imagina cuánto dura eso, ¿no? Sí, por eso, el fondo va a quedar nada, y detrás de ese fondo nos quedamos todos los argentinos futuros a jubilarnos sin derecho a nada, colgados de un pincel. Bien, la última. ¿La ANSES, a todos los fallos que salen, los paga o está todo parado? Todo parado, todo prácticamente parado. La ANSES tiene una obligación de pagar en 120 días. Usted lo vio de los 120 días. Prácticamente es el embarazo del elefante, porque realmente nunca llega. Y los jubilados se mueren en la víspera, sí le digo, se mueren en la víspera con su reclamo hecho, a punto de cobrar, pero que no cobran, y muchos jubilados ya quedaron viudos, esa plata se pierde, los herederos son los hijos que lo cobran en los premios. Lamentablemente, esta es la Argentina que estamos viviendo, y no es culpa de un empleado de ANSES, esto es culpa de la administración de este gobierno, que si bien pueden objetar del gobierno anterior que apelaban los juicios, etcétera, los juicios se apelaban, sí, se apelaban, pero se pagaban. 120 días, 180 días, 4 meses, 6 meses, pero se pagaban. Está demorando más de 2 años el pago de las jubilaciones. Están entrando muchos mensajes, sé que tiene mucho que hacer, doctor. Sí, no, yo me tengo que ir a dar unas clases ahora, por eso tengo poco tiempo. Otro día con mucho gusto seguimos, pero ahora me tengo que ir a dar un curso de posgrado. Ok, le mandamos un abrazo, gracias, doctor. Jorge, hasta luego, doctor. El doctor Cristian D'Alessandro, tenemos muchos oyentes que estaban